Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Aleluya. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Khaled Yesid Muñoz Soto al cumplir un año de fallecido. Intención de sus amigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos a través de la celebración de estas fiestas llegar un día a la alegría eterna por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre inválido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la llamada puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo: «Míranos». Él se quedó mirándolos a la espera de lo que fueran a darle. Entonces le dijo Pedro: «Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo, y caminando y saltando y alabando a Dios.
Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta de que era el mismo que acostumbraba a sentarse junto a la puerta hermosa del templo a pedir limosna, y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob es elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué veníais comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento sois vosotros. ¿Cómo os cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No veis que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio, y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino
Iba Él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este día que hace parte de la octava de Pascua, estos 8 días desde el primer domingo de resurrección, el domingo anterior, hasta este siguiente domingo. Estos 8 días son como si fuera el mismo domingo, tenemos la misma celebración, lo único que cambian son las lecturas para que sigamos meditando sobre este misterio de la resurrección de Jesucristo. Recordemos que todas las respuestas humanas son, por decirlo así, falsas respecto a la muerte. Ninguna cultura, ninguna sabiduría, ninguna institución tiene una respuesta sobre la muerte. Todo lo que tenemos son elucubraciones que entre todos hacemos de una u otra manera, y por eso salimos diciendo que el que se muere ya se le acabó el mundo y con la muerte es el final, y cantidad de cosas. Y si uno ve en otras culturas, pues tienen sus diferentes respuestas, pero ninguna de ellas es positiva. Todas tienen como su rasgo negativo, todas tienen como su sesgo en las cuales más bien la persona humana tiene como un detrimento, es decir, se vuelve menos, pasar al mundo de los muertos, al país de los difuntos y cosas de esas, o incluso llegar hasta el infierno. Obviamente hay esa posibilidad, pero afirmarlo categóricamente de que el que muere de pronto llega al infierno, cuando lo que nos afirma la palabra de Dios es otro proceso absolutamente diferente, empezando por Jesús, que ha sido levantado de entre los muertos, es lo que significa resurrección, levantarse o ser levantado. Y pues Jesús ya se levantó de la muerte. Y entonces la palabra de Dios nos regala una respuesta maravillosa, y lo hemos visto desde la vigilia pascual, cómo los evangelistas especialmente nos dan una respuesta diferente. Marcos, recordemos, en la vigilia pascual nos decía que unas mujeres llevan un poco de ungüentos y mirras y cosas de estas para embalsamar un cadáver, y su gran preocupación era cómo mover la piedra. Pero llegaron y la piedra ya estaba movida, y cuando vieron dentro había un joven vestido de blanco. Son palabras o términos muy proféticos, muy simbólicos. Las mujeres son la humanidad. ¿Qué puede hacer la humanidad ante la muerte? Pues solamente embalsamar cadáveres, o como decíamos en ese momento, construirle monumentos a la muerte. O sea, adornar bien las sepulturas, porque ¿qué más podemos hacer? Además, viene el mundo de los muertos. Y entre ese mundo y el nuestro hay una separación simbolizada por la piedra que tapa el sepulcro. ¿Quién puede mover esa piedra, humanamente hablando? La humanidad, o sea, las mujeres aquí no tienen la fuerza suficiente para moverla. La humanidad, todos nosotros, no tenemos esa fuerza. ¿Quién puede mover esa piedra? ¿Quién puede pasar al mundo de los muertos y volver, por decirlo así? Pero llegan las mujeres y, oh sorpresa, ya la piedra está corrida, y dentro hay un joven, como decíamos ahora, vestido de blanco, simbolizando que en el mundo de los muertos, así como lo llamamos nosotros, resulta que no están muertos, están muy vivos, todos son jóvenes, simbolizando una vida que no termina. Pero en ese mundo, dice el joven, ya no está aquí, resucitó, para afirmar que la vida que tiene Jesús es más grande que la que tiene el joven. O sea, la cosa se mejora todavía más, y de esa manera entonces se va respondiendo a este asunto. Pasar al mundo de los muertos, que ya es una afirmación que no deberíamos decir, sino los más vivos que nosotros, pues más allá de eso está la resurrección, está nuestro Señor Jesucristo.
con naturaleza humana glorificada, cuerpo glorioso. Ya no tiene la carne en esta forma material, pecadora y con destino a la muerte. Tiene un cuerpo glorioso, material, pero no en estilo material de aquí, sino en materia espiritual, como después lo explicó San Pablo, porque así como hay cuerpos materiales, también hay cuerpos espirituales. Hasta que no tengamos esa experiencia, esas palabras nos quedan como muy de para arriba. Pero así está afirmado especialmente por estos que han sido testigos. Hoy nos presenta San Lucas otra manera de ver lo mismo, pero con otra mentalidad. La anterior era la forma de explicarle a los judíos que hablaban mucho del mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Aquí toca hablar de otra manera. Recordemos que Lucas no es judío, es griego. Y la cultura griega, de la cual nosotros somos herederos, tiene una forma muy especial de concebir al ser humano. El ser humano como cuerpo y alma, una dualidad, dos cosas que se unen para formar algo. Somos un ser compuesto según esa mentalidad. Para los judíos no existe eso. El ser humano es uno solo y ya. Tiene cuerpo y tiene sangre, la sangre es la vida. Y tiene un ruaj, un soplo, y ya con eso es una unidad perfecta. Para los griegos, y de eso nosotros, pues tenemos esa división. Y esa división entonces, pues no permite hablar bien de esta resurrección que nos regala la palabra de Dios. Y por eso entonces aquí hay que hacerlo con un relato. Y Lucas es muy experto en estas cosas. ¿Cómo explicarle la resurrección a un griego? O a nosotros que no somos judíos? Pues pone a las personas como nosotros, que somos muy racionales, pero a la par somos también muy emocionales. Por eso dice aquí, tenían el rostro lleno de tristeza, porque pues lo que habían esperado en el Señor Jesús no se cumplió, lo mataron y por eso ahora se vuelven a sus lugares de origen para poder continuar con su vida y ya. Pero por el camino de vuelta se aparece a alguien que les explica las escrituras por el camino, que es una palabra que utilizan estos testigos, los apóstoles y estos varones apostólicos como Lucas. Hay un camino, es decir, un proceso por el cual alguien puede llegar a conocer mucho más los misterios de Jesús. ¿Qué es lo que iban hablando por el camino? Pues solamente la decepción de ver a un líder muerto. Pero por ese camino viene ese líder de otra manera porque no lo reconocen, porque estaban como ciegos, dice acá. Ciego o con alguna minusvalidad en los evangelios significa no solamente lo físico, sino algo que hay en lo profundo de todos nosotros cuando no podemos ver más allá. Los ciegos que aparecen en los evangelios son aquellos que no pueden ver los misterios de Dios, o como lo afirma hoy también los Hechos de los Apóstoles, un lisiado al que ponían allá a la puerta del templo porque pues como no tenía forma de caminar, pues lo ponían a pedir limosna por lo menos. Cuando aparecen estas personas con esas discapacidades, se refieren a todas aquellas personas que aunque estén bien corporalmente, inteligentemente, pero no pueden pasar al otro mundo, por decirlo así, carecen de algo para ver a Dios. Y por eso se quedan siempre al margen. Los ciegos por lo general están al borde de los caminos pidiendo limosna. Este lisiado está ahí sentado pidiendo también limosna de lo que le den, pues porque la vida cotidiana nos presenta ese tipo de cosas. Ese es el reflejo de aquellos que no pueden ver más allá, que les cuesta, que están como ciegos o que están lisiados como este hombre de la primera lectura, que no puede caminar, que no puede hacer ese camino. A eso se está refiriendo. Y que de pronto nosotros también o estamos ahí o conocemos personas muy cerquita, incluso de la misma familia, que están en la misma situación.
¿Por qué nosotros sí vemos un poquito más y hay otros, los más cercanos, y que es que no ven nada? Pero absolutamente, no les toca, pero para nada. Y eso pues a veces choca dentro de las mismas familias. Pues queridos hermanos, porque están como ciegos, aquí dice Lucas, de estos dos hombres, aparece Jesús caminando con ellos, y ese camino consiste en la vivencia, conocimiento y celebración de la palabra de Dios. Para San Lucas es muy importante hacer el proceso con la palabra de Dios, tremendamente importante. Recordemos, por ejemplo, allá en el capítulo 10 de San Lucas, hay dos mujeres que son hermanas, Marta y María. Marta hace muchas cosas, muy hacendosa. María se sienta a los pies de Jesús, y cuando Marta reclama porque nadie le ayuda, Jesús dice: déjeme a María ahí quietica, porque escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Esa es una parte de lo que nos enseña Lucas sobre la palabra. En el capítulo 16 aparece por allá, en el 15, aparece la parábola de un hombre rico que banquetea todos los días y el pobre Lázaro. Cuando ya están en el otro lado, en la vida de los o que son condenados al infierno, o los que están en el seno de Abraham, pues el que está allá en el infierno en medio de los tormentos le dice: Padre Abraham, después de un largo diálogo ahí pidiendo agua y otras cosas, como el padre Abraham le dice que no se puede porque el abismo es inmenso y no se puede pasar de un lado al otro, entonces el ruego de aquel hombre en los tormentos dice: envía a Lázaro a mis 5 hermanos, porque todos ellos actúan como yo y no quiero que vengan aquí, porque si se les aparece un muerto de pronto se convierten. Respuesta del padre Abraham: si no creen en Dios leyendo las Escrituras, a Moisés y a los profetas, no creerán aunque un muerto resucite. Importante hacer el proceso con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos pone aquí con estos hombres que van camino a su lugar de origen? Hay que hacer el recorrido con la palabra de Dios y culminar siempre ese recorrido con la Eucaristía. Cada vez que se hace ese proceso y termina en la Eucaristía, una cosa es la palabra, la que meditamos aquí, la que proclamamos, y otra cosa es la palabra cuando se come. Es la misma, pero una cosa es entenderla aquí, racionalmente hablando, emocionalmente hablando, porque calienta el corazón, y otras cuando ya lo recibimos en esencia, en naturaleza divina en la Eucaristía, comer a Jesucristo, y eso hace que se abran esos ojos, como dice aquí, pero Él desaparece. Es decir, se comprende que Él no está en este mundo material, mortal y lleno de pecado, aunque está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero ya no hace parte de estos átomos de los cuales nosotros estamos hechos en este momento. Él ya superó esa parte y está más vivo que nosotros. Y eso lo podemos entonces experimentar a través de ese proceso o camino, palabra de Dios y Eucaristía, y por eso las liturgias nuestras, especialmente la Eucaristía, está diseñada así. Primero leemos la Escritura y tiene su altar, porque esto es el altar de la palabra, que se le dice litúrgicamente el ambón. Aquí estamos en el ambón, se dice así, y luego pasaremos al altar de la Eucaristía, del pan y vino o el sacramento. Ahí también está presente Jesucristo. Y digo también porque el Papa Benedicto recalcó fuertemente en una de sus exhortaciones apostólicas sobre la palabra de Dios, que cuando se proclama la palabra de Dios, esto también tiene signos sacramentales, es decir, así como Jesús está presente en el pan y vino, que es el sacramento de la Eucaristía, también está presente en la proclamación litúrgica de la palabra. Tiene esas cosas sacramentales, está presente. No es que esto es una parte y después para rellenar el tiempo nos vamos para allá. No se trata de eso. Es lo mismo en dos momentos diferentes. Es la misma palabra, es Jesucristo, porque Él
es la palabra de Dios. Y eso lo afirma también este Papa en esa carta. No somos religión del libro, somos religión de la palabra de Dios, que es Jesucristo, la cual escuchamos, meditamos, proclamamos y la asimilamos y después la comemos. Pero es el mismo acto, es la misma cosa. Por eso, queridos hermanos, hay que hacer el proceso con la palabra de Dios, las escrituras y después la mesa. Tienen que ir juntas. Si meditamos solamente la palabra de Dios con el libro, con lo que dice ahí, pero nunca comulgamos, no estamos en comunión ni con Dios ni con los hermanos. Que ese es el problema que tienen otras iglesias cristianas. Solo se quedan con la palabra y entonces la palabra queda con la emoción del corazón y ya. Por eso a veces son tan atractivas, porque solamente se quedan con esa parte, que también es importante, pero no es la esencial. La esencial no es sentir bonito, calentar el corazón, eso ayuda y mucho. Lo esencial es entrar en comunión con Él. Hay que comer a Jesús, porque como lo explicaba San Agustín allá en sus sermones, que son bastante profundos, así como cuando nosotros comemos algo, eso algo que comemos, por ejemplo carne vacuna, la carne cuando la comemos se asimila a nuestro organismo. Pero cuando comemos a Jesús en la Eucaristía, somos nosotros los que nos asimilamos a Él, hacemos parte de su cuerpo. Por eso no basta solamente darle de comer al cerebro, a la razón y a la emoción. Son importantes, pero esto debe culminar en la mesa, y cuando ellos, aquí en el relato de Lucas, estos que iban para Emaús, ya logran estar en la comida aquella, parte el pan, lo conocieron, reconocieron, admiraron, celebraron y se adhirieron más a su Señor Jesús. Y por eso ya no se vuelven, ahora regresan a donde estaban con la comunidad. Es cierto, está vivo, nos pasó esto, tuvimos esta experiencia, pero tuvieron que hacer ese proceso o ese camino al cual todos nosotros también estamos invitados. Ojo, no solo palabra, ojo, tampoco solo Eucaristía, se necesitan las dos, porque si solamente nos quedamos con la Eucaristía, podemos volverla meramente un mito, como la Eucaristía, pero como parte de aquello que debo hacer dentro de un ritual, atendiendo a un mito fantástico que puede haber por ahí, como los mitos griegos. Después de hablar un relato largo de ciertos dioses que son el tiempo, que son la creación, que son la reproducción, que son la guerra y otras cosas, y se quedan con eso, y después echaban un incienso o algún otro acto por ahí, o se rapaban la cabeza. Queda eso dentro de un rito y ya. Nunca hay comunión, nunca hay eso que decíamos, que uno se asimila a Dios. No, eso queda como parte de un rito y ya, como cuando uno va a una fiesta de cumpleaños, por decirlo así. Se cumplen los protocolos, se toman las fotografías, se toma la comidita, etcétera, etcétera, y ya, y salimos. Pero que uno diga que entró en comunión con el que estábamos celebrando, el homenajeado ahí, pues queda como, ¿sí? Cumplimos con el protocolo social. Eso se pudiese volver también la Eucaristía. Por eso para muchos quizás no les sabe. O se quedan solo con esta, o se quedan por aquella, y al final no se quedan con nada. Quedan vacíos, porque hay que hacer el camino. Hay que llenar la mente y el corazón. Hay que calentar ese corazón, pero debe culminar con la Eucaristía. Estos dos elementos son muy importantes para nuestra experiencia cristiana, queridos hermanos. Las catequesis, toda formación cristiana siempre debe culminar con la Eucaristía, que tiene siempre estas dos partes. Si alguna vez alguien va a una Eucaristía y no hacen lectura de la palabra, grave. De una vez, por decir algo, no lo conozco, pero que un sacerdote de una vez pasara a la parte de la consagración, pues no. O que se quedara solo en la meditación de la palabra y ya, queda cojo, por un lado o por el otro.
el camino es completo. Son muchas veces que debemos tener el mismo proceso, palabra, Eucaristía, hasta que el Señor nos abra el corazón, nos abra los ojos, nos abra la mente, nos abra el cielo y podamos contemplar definitivamente todas estas cosas. Bendito sea su santo nombre. Amén. En este día santísimo en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos a imagen del Señor resucitado y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo. Digamos juntos: por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y en verdad, y se comparte el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar, concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras, con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección del Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Y oramos especialmente por Khaled Yesid Muñoz Soto, al cumplir un año de fallecido. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad
de nosotros y dadnos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo reconocieron al partir el pan. Aleluya. Oremos.
Te pedimos, Señor, que la participación en los sacramentos de tu Hijo nos libre de nuestros antiguos pecados y nos transforme en hombres nuevos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. Que os bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua y que su misericordia os guarde de todo pecado. Amén. Y el que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo, os enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a vosotros que al terminar los días de la pasión del Señor, celebráis con gozo la fiesta de Pascua, os conceda también alegraros con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.